Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes. Aquí Alberto Rusco Lequier te da las gracias por estar acompañándome en este encuentro que en realidad es un reencuentro. Este programa que lo venimos haciendo ya con mucho cariño 30 años, quizás un poquito más, para beber en la invitación en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para tratar de salir, Dios mediante, mucho más ricos que como lo hemos comenzado. Bueno, el día de hoy, que corresponde al calendario hebreo, el día 17 del mes de Elul del año 5784, en la ciudad de Buenos Aires, el horario para prender velas de Shabbat está establecido a las 18 horas 31 minutos y el Shabbat termina mañana a las 19 horas 27 minutos. Bien, siempre el ser humano se realizó indagación con respecto ¿cuál es el sentido de la vida? Y a la verdad que hay preguntas fundamentales que se hace. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cómo debo vivir? Qué preguntas, ¿eh? Pero estas preguntas, claro que requieren respuesta, pero ni la ciencia, ni la tecnología, ni el Estado liberal democrático, ni la economía de mercado pudieron responder estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo debo vivir? Veamos, la ciencia nos dice cómo, pero no por qué. Es cierto que la tecnología nos da poder, pero no nos dice cómo usar ese poder. El mercado, claro, nos brinda elecciones, pero no nos dice qué elegir. Y claro, el Estado liberal democrático, por una cuestión de principios, no recomienda un modo de vida en particular. Entonces, como resultado, la cultura actual nos suministra un rango infinito de posibilidades, pero no nos dice quién o quiénes somos, por qué estamos aquí, ni siquiera cómo debemos vivir. Pero estos interrogantes son fundamentales. Vos sabés que la primera pregunta que le hizo Moshe a Dios en su primer encuentro frente a la zarza ardiente fue: ¿quién soy yo? Y la respuesta sencilla es que era una pregunta retórica. ¿Quién soy yo para llevar a cabo la extraordinaria tarea de conducir a un pueblo entero a la libertad? Pero atrás de este enfoque hay una verdadera pregunta sobre la identidad. Moshe había sido criado por una princesa egipcia, la hija del faraón. Y cuando rescató a las hijas de Yitro, de los pastores midianitas locales, ellas volvieron y le contaron al padre y le dicen: un hombre egipcio nos salvó. Claro, Moshe lucía y hablaba como un egipcio. Luego se casó con Zipora, una de las hijas de Yitro, y vivió durante décadas como pastor midianita. La cronología no está clara porque era un hombre relativamente joven cuando fue a Midian. Tenía 80 años cuando comenzó a liderar a los israelitas y pasó la mayor parte de su vida adulta con su suegro midianita ocupándose de sus ovejas. Por lo cual, cuando le preguntó a Dios: ¿quién soy yo?, él en realidad estaba ocultando la verdadera pregunta. ¿Y cuál era la verdadera pregunta? ¿Soy egipcio, midianita o judío? Claro, por su crianza era egipcio. Por su experiencia era midianita. Pero lo que resultó decisivo fueron sus ancestros. Era descendiente de Abraham, era el hijo de Amram y Yoheved. Y cuando hizo la segunda pregunta: ¿quién eres tú?, ¿qué le contesta Dios? Primero Dios le contestó: seré el que seré. Pero después le dio su segunda respuesta. ¿Y qué le dice Dios? Dile a los israelitas: el Señor, el Dios de vuestros padres,
el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, el nombre por el que me llamarás de generación en generación. Claro, aquí hay también un doble sentido. Superficialmente Dios le estaba diciendo a Moshe qué debía contestar cuando los israelitas le preguntaran ¿quién te envió a nosotros? Pero en un nivel más profundo, la Torá nos está hablando sobre la naturaleza de la identidad. Y al responder a la pregunta ¿quién soy yo?, no se refiere a dónde nací, dónde pasé mi niñez, dónde estuve en mi vida adulta o de qué país soy ciudadano. Tampoco tiene que ver con lo que hago para ganarme la vida, o cuáles son mis intereses, cuáles son mis pasiones. Claro, porque estos temas corresponden a dónde estoy y qué soy, pero no responden a quién soy. La respuesta de Dios, cuando le dice yo soy el Dios de vuestros padres, esta respuesta sugiere algunas posturas fundamentales. Primero, que la identidad pasa por la genealogía. ¿Quiénes eran mis padres? ¿Quiénes eran sus padres? Y así sucesivamente. Claro, pero uno puede decir no siempre es así. Pero claro, hay hijos adoptados. Hay hijos que rompen intencionalmente con sus padres. Pero para la mayoría de nosotros, por lo menos para la mayoría, la identidad consiste en descubrir la historia de nuestros ancestros, que en el caso de ser judío, dado esta vida, la historia un poco dislocada, y yo diría inigualada de la vida judía, es casi siempre la vida judía una historia de travesías, de coraje, de sufrimiento, de huidas traumáticas, yo diría sencillamente de una gran tenacidad. En segunda instancia, la genealogía misma cuenta una historia, porque inmediatamente después de decirle a Moshe que transmita al pueblo que había sido enviado por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios le continúa diciendo, y esto lo que voy a decir ahora surge textualmente de la Torá, dice, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, apareció ante mí diciendo, yo los he estado cuidando y he visto lo que les han hecho a ustedes en Egipto, y he prometido elevarlos de vuestra miseria en Egipto a la tierra de los cananitas, hititas, amoritas, perisitas, una tierra en la que fluye leche y miel. No era que Dios fuera simplemente el Dios de sus ancestros. También era el Dios que hacía determinadas promesas que los llevaría de la esclavitud a la libertad, del exilio a la tierra prometida. Porque los israelitas eran parte de una narrativa extendida a través del tiempo. Eran parte de una historia inconclusa y Dios estaba por escribir el capítulo siguiente. סגבנו תרנו נורא, נא גיבור דורשי איכותך, כי בבת שומרם, בכם תרם, רחמי צדקתך, תמיד גומלם, חסין קדוש, ברוב טובך נאל עדותיך, יחיד גאה לעמך פנה, זוכרי קדושתך.
שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תפילה גדולה, תפילה לשלום החיילים שלנו, לשלום החטופים שלנו, שישובו כולם הביתה לשלום, לאחדות העם היהודי, שיתחזק ברוחו ואחדותו, שיביא אור גדול לאנושות בעזרת מגן הדוד שבליבו וראשו, דרך הכוח האינסופי שלו, לייצר ניסים גדולים של גאולה, ביחד עם גדולת ימינו, ונאמר אמן. Cuando Dios le dijo a Moshe que era el Dios de los ancestros de los israelitas, también agregó: este es mi nombre eterno, así es como yo seré recordado de generación en generación. Entonces Dios dijo que está más allá del tiempo. Este es mi nombre eterno, así le dijo. Pero cuando se refiere a la comprensión humana, vive en el tiempo, de generación en generación. Y la manera en que lo hace es a través de la memoria. Y dice Dios, esta es la forma en que debo ser llamado. En definitiva, la identidad no se trata solo de quiénes eran mis padres. Se trata también de qué es lo que recordaron y qué es lo que me transmitieron. Porque la identidad personal está modelada por la memoria individual. Claro, todo este tema está relacionado y es un preludio a una ley impactante de la porción de la parashá de la Torah de hoy, que es Tavó, que quiere decir entres. Cuando la porción de la Torah empieza, será que cuando entres al país que el Eterno tu Dios te da por heredad y lo poseas. Tavó. Entonces, como te dije, esta porción de la Torah nos relata acerca de los primeros frutos cosechados para ser llevados al lugar que Dios elegirá, o sea, Jerusalén. Debían ser entregados al sacerdote y cada uno debía hacer una declaración determinada cuando dice que fuimos maltratados por los egipcios, Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran temor, etc. Este pasaje en esta confesión que se hace es bien conocida, esta confesión, porque desde la época del Segundo Templo es la parte central de la Agadá de Pesaj, la historia que contamos en la mesa del Seder. Pero es necesario notar que originalmente se decía al traer los primeros frutos, que no eran en la época de Pesaj, porque generalmente se hacía en Shavuot. Entonces, esta ley es especialmente llamativa por lo siguiente. Se podría esperar
al hablar del suelo y de los productos del suelo, hacer referencia al Dios de la naturaleza. Pero el texto, ¿sabes qué? No trata sobre la naturaleza, trata sobre la historia. ¿Por qué? Porque menciona un ancestro distante, un arameo errante. Entonces, es la historia de nuestros antepasados. Porque es la narrativa que explica por qué estoy aquí y por qué el pueblo al que pertenezco es lo que es y en qué lugar está. No hay nada parecido a esto en el mundo antiguo y tampoco lo hay en la actualidad. Hay una obra que se llama Zahor, que si recuerda, que le escribió Yosef Haim Yerushalmi, que dice: los judíos fueron los primeros en ver a Dios en la historia, los primeros en ver un sentido abarcativo en la historia y los primeros en hacer de la memoria un deber religioso. Es por eso que la identidad judía demostró ser la más tenaz que el mundo ha conocido, porque es la única identidad sostenida por un grupo minoritario que está disperso por todo el mundo durante 2000 años, el que eventualmente guió a los judíos de vuelta a la tierra y al Estado de Israel, transformando el hebreo, el lenguaje de la Biblia, en una lengua viva después de que durante siglos fuera usada solamente para la poesía y la plegaria, porque somos lo que recordamos. Y la declaración de los primeros frutos era una forma de asegurar que los judíos jamás olvidarían. Los judíos hemos contado la historia de quiénes somos durante más tiempo y en forma más dedicada que cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra. Y esto es lo que hace que la identidad judía sea tan rica y tan resonante. En la era en que las memorias de las computadoras y los celulares crecieron tan rápidamente, se habla de kilobytes, megabytes, gigabytes, teras, etc. En esta época que los aparatos crecieron tan rápidamente, en esta época también la memoria se ha contraído. Y en esta época precisamente hay un mensaje importante del judaísmo a la humanidad en su totalidad. Porque no hay que delegar la memoria en las máquinas, hay que renovarla regularmente y transmitirla a la próxima generación. Alguien dijo que cuanto más podés mirar hacia atrás, más vas a ver adelante. O de otra manera, para decirlo, los que cuentan la historia de su pasado ya comenzaron a construir el futuro de sus hijos. Adohai Kilrahum Vechanu Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet Adohai Adohai Kilrahum Vechanu Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet Notzer Chesed La'alafim Nosei Avon Va'pesha Echata V'nakeh Adohai Adohai Kel Rachum V'chanun Hayim Verav Chesed Ve'emet Adohai Adohai Kel Rachum V'chanun Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet Notzer Chesed La'alafim Nosei Avon Va'pesha Echata V'nakeh Adohai Adohai Kel
Vamos a hablar ahora un poquitito de inteligencia y las inteligencias múltiples. La verdad que había un profesor en Estados Unidos que era Gartner, que precisamente era profesor de Harvard, que era una persona muy inteligente, y él tenía una teoría de las inteligencias múltiples. Y él decía que la inteligencia no es una sola cosa que pueda ser definida y medida, sino que son muchas cosas. Él escribió muchísimo acerca del liderazgo y la creatividad, y un libro muy importante que se denominaría traducido Las mentes que lideran. Y esto, ¿por qué lo comento? Porque es importante para entender la porción de la Torá de esta semana, que es Tavó. Este hombre, Gardner, dice que lo que hace a un líder es la capacidad de narrar un tipo particular de historia, una que nos representa a nosotros mismos y que confiere el poder y la resonancia a una visión colectiva. Por ejemplo, Churchill contó la historia del coraje indomable de Gran Bretaña en su lucha por la libertad. Gandhi, de la India, lo hizo con respecto a la dignidad de ese país y de la protesta sin violencia. La ex primera ministra Margaret Thatcher habló sobre la importancia del individuo frente a un Estado que era cada vez más abarcador. Luther King expresó que una gran nación no registra diferencias de colores. En definitiva, las narrativas dan al grupo una identidad compartida y un sentido del objetivo a alcanzar. También había un filósofo de apellido MacIntyre que él hablaba de la importancia de la narrativa en la vida moral. Él escribió que el hombre es en sus acciones y en la práctica, así como en sus ficciones, un animal esencialmente narrador. Y es a través de las narrativas, de estos cuentos, de estas narraciones, que comenzamos a entender quiénes somos y cuáles son las acciones que hemos sido convocados a realizar. Si privás a los chicos de cuentos, los vas a dejar desarraigados, titubeantes y ansiosos, tanto en palabras como en actos. Porque saber quiénes somos es, en gran medida, entender de cuál narración o narraciones somos partes. Comento esto para seguir hilando lo que habíamos hablado hace unos minutos acerca de las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión, nuestra tarea? Alguien escribió que, creo que fue Barbara Handy, que dice: soñamos en narrativa. Nuestros ensueños son en narrativa. Recordamos, anticipamos, tenemos esperanzas, creencias, dudas, planes, etcétera, críticas, chismes, enseñanzas por medio de narrativas. Y esto es importante para entender por qué la Torá es la clase de libro que es. No es un tratado teológico, ni un sistema metafísico, sino una serie de historias que están conectadas, interrelacionadas, extendidas a través del tiempo, desde la travesía de Abraham y Sara, partiendo de la Mesopotamia hasta Moshe, y el deambular de los israelitas por el desierto. El judaísmo es menos sobre la verdad como sistema que sobre la verdad como narrativa. Y nosotros somos parte de esa historia, porque de eso mismo se trata ser judío. Una parte de lo que hace Moshe en el libro de Devarim es recontar la historia para la generación siguiente, recordándole qué hizo Dios por sus padres y algunos de los errores, claro, que ellos mismos cometieron. Porque Moshe, además de ser un gran libertador, era un narrador supremo. Pero lo que hace en la parashá de esta semana, que es Kitavó, va todavía más allá. ¿Por qué? Porque le cuenta al pueblo que cuando entren, conquisten y se establezcan en la tierra, deben llevar los primeros frutos maduros al santuario central, el templo, como forma de dar gracias al Creador. Y una enseñanza, precisamente en Bikurim, que es los primeros frutos, describe esta escena jubilosa del pueblo que va hacia Jerusalén desde todo el país, llevando los primeros frutos con el acompañamiento de música y celebración.
Y solo llevar los frutos, claro, no era suficiente. Cada persona tenía que pronunciar una declaración. Y esa declaración se convirtió en uno de los pasajes más conocidos de la Torá, porque aunque originalmente dicho en Shavuot, el festival de los primeros frutos, en los tiempos post-bíblicos se transformó en un elemento central de la Agadá en la noche de Pesaj. ¿Qué dice esta narrativa? Dice, mi padre era un arameo errante y cuando bajó a Egipto vivió allí, siendo escaso en número y transformándose allí en una gran nación, en número y en poder. Pero los egipcios nos maltrataron y nos hicieron sufrir, sometiéndonos a duras tareas. Entonces imploramos al Señor, el Dios de nuestros ancestros, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra miseria, yugo y opresión. Entonces el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror y con portentos y maravillas. Esto está en Deuteronomio. Entonces, vemos que recontar la historia de la nación se transforma en un deber para todo ciudadano de la nación. Y este acto se conoce como Vidui Bikurim, que quiere decir la confesión hecha sobre los primeros frutos, y a los judíos se les ordena, en cierta forma, ser una nación de narradores. זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלוקים אך הפעם הזה והיא נקמה נקם אחת משתי עיניים נקם אחת משתי עיניים מפלישתים והיא נקמה נקם אחת משתי עיניים נקם אחת משתי עיניים מפלישתים
נקמה נקם אחת משתי עיניי, נקם אחת משתי עיניי מפלישתים, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניי, נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. Continuamos con el hecho de narrar. Solo en Israel y en ningún otro lugar el mandato de recordar es sentido como un imperativo religioso para todo el pueblo. Entonces, recordar, la memoria es un sentido y un imperativo religioso. ¿Por qué? Porque muchas veces en Devarim, precisamente el libro de la Torá, aparece el mandato de recordar. Veamos algunos ejemplos. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Recuerda lo que te hizo Amalek. Recuerda lo que Dios le hizo a Miriam. Recuerda los días de antaño. Considera a las generaciones hace tiempo pasadas. Pregunta a tu padre y él te dirá. Pregunta a tus mayores, ellos te explicarán. Entonces, en definitiva, vemos que recordar está íncito, está tejido en nuestro pueblo. Pero esta confesión de los primeros frutos, como te dije, el Vidui Bikurim, es más que eso. Claro, ocupa un espacio corto, pero resume la totalidad de la historia de la nación, porque en apenas unas frases tenemos los orígenes patriarcales en la Mesopotamia, la aparición de la nación hebrea en medio de la historia, más que la prehistoria mítica, la esclavitud en Egipto y la liberación posterior, el momento de clímax de la obtención de la tierra de Israel y atravesando todo, el reconocimiento de Dios como el Señor de la historia. Pero acá hay que señalar algo importante, porque el pueblo judío fue el primero en encontrar a Dios en la historia, porque fue el primero en pensar en términos históricos del tiempo como escenario de cambio, en contraposición con el tiempo cíclico en el que las estaciones se suceden, la gente nace y muere, y en realidad nada cambia. Pero el judío fue el primer pueblo en escribir la historia, muchos siglos antes de Heródoto y Tucídides, con frecuencia descritos erróneamente como los primeros historiadores. Pero en hebreo bíblico no existe la palabra que signifique historia, porque la más cercana sería Divrei Ayamim, sería crónicas. Pero en vez de historia, en su lugar usamos la raíz zahor, recordar, que significa memoria. Porque hay una diferencia también entre historia y memoria. La historia es su narración, registrar eventos que sucedieron en algún tiempo a alguien. Pero la memoria, ¿qué es? La memoria es mi narrativa. Es el pasado que yo internalizo y convierto y lo transformo en parte de mi identidad. Y esto es lo que quiere significar una enseñanza cuando dice: cada persona debe visualizarse como si él o ella hubieran salido de Egipto. Y entonces en este libro Moshe advierte al pueblo, creo que por lo menos 14 veces, que no olvide. Porque si olvida el pasado va a perder su identidad y va a perder el sentido de dirección y va a sobrevenir el desastre. Aún más, no solo recibe el pueblo el mandato de recordar, sino que se ordena que lo transmita a sus hijos. Y todo este fenómeno representa un conjunto formidable de ideas acerca de la identidad como materia de memoria colectiva, acerca de este ritual de narrar la historia de la nación y sobre todo acerca del hecho de que cada uno de nosotros es el guardián de esa historia y es el guardián de esa memoria. No le corresponde solamente al líder o a una élite entrenada recordar el pasado, sino que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y esto es un aspecto también de la evolución
y la democratización que encontramos a través de todo el judaísmo como un modo de vida. Porque los grandes líderes cuentan la historia del grupo, pero el más grande de ellos, Moshe, le enseñó al grupo a transformarse en una nación de narradores. Vemos que la narrativa también es un pacto, que en este caso es inclusiva, que es propiedad de todos los ciudadanos, de todas las personas. Y esta narrativa les dice a todos lo que somos nosotros. Y esto crea una sensación de identidad común que trasciende otras identidades. Entonces, al convertir a los israelitas en una nación de narradores, Moshe ayudó a transformarlos en un pueblo ligado por la responsabilidad colectiva de unos con otros, con el pasado y el futuro y con Dios. Y al enmarcar una narrativa a la que las sucesivas generaciones puedan hacer propia y enseñarla a sus hijos, Moshe convirtió a los judíos en una nación de líderes. Moshe convirtió a los judíos en una nación de líderes. Bueno, yo les agradezco enormemente haberme acompañado en este reencuentro, recordándoles una vez más que el horario para aprender velas de Shabbat está establecido hoy a las 18:31 en la ciudad de Buenos Aires y el Shabbat termina mañana a las 19:27. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, אין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך,
תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר,